Vamos a estrenar a Carlos Acutis. Yo tengo todos los muñequitos. Buenas noches. Hoy les presento en este cuarto episodio al doctor Jorge Fasari, una persona que admiro muchísimo, no solo por lo profesional, por su conocimiento, sino por su ser humano, por su persona, por esa humildad que tienen pocos cuando saben como él, el amor con lo que enseña. Así que en este espacio de gratitud, en este cuarto episodio, tenemos acá al profe Jorge Fasari, que es especialista en Trinidad. Entonces vamos a ensamblar toda esta charla alrededor de eso, de cómo las personas nos relacionamos con la Trinidad, que estamos tan acostumbrados, la mayoría, no vamos a generalizar, pero la mayoría, de hablar de Dios Padre, de Dios Hijo, muy poco del Espíritu Santo, pero en Trinidad en sí, cómo habita en nuestro corazón, cómo nosotros lo podemos compartir y también sentirlo, es muy poco, Jorge. Sí, de hecho, si uno tuviera que indicar una característica típica de la teología contemporánea, es que se está recuperando desde el año 60 en adelante la sensibilidad a la Trinidad. Después de un artículo histórico de Karl Rahner, Advertencias sobre el Tratado sobre la Trinidad, donde él denunciaba justamente el olvido de la Trinidad. Y bueno, a partir de allí, primero en el mundo teológico, pero luego se va impregnando a lo largo de la Iglesia. Basta ver líneas pastorales para la nueva evangelización del año 90 del episcopado argentino, comparado con Navega Mar Adentro de 2003, y hay una incorporación de la Trinidad en el segundo documento, y yo creo que la última vuelta de tuerca que el Espíritu Santo estuvo haciendo en esto es el documento final del sínodo, que es profundamente trinitario y que nos convoca a un estilo de vida trinitario en la Iglesia, que es la sinodalidad. Olvídate, aparte que cuesta tanto, te repito, no está incorporado en nuestra cotidianidad. Entonces, ¿cuál es lo importante? Yo digo siempre que acá el doctor Fasari hace de algo estupendo, complejo, teológico, con un lenguaje adecuado, algo muy puntual que son, decimos nosotros, que son tus parábolas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos adecuar hoy con el pensamiento de León y ayornándonos de vuelta a lo que es el concilio, el sínodo, como estabas hablando vos? ¿Qué parábola se te ocurre de las que no tenés en el blog? Que acá abajo les voy a poner el blog del doctor, que es hermoso, recursos para lo que quieran tienen ahí. De formación espectacular, te llevó años y se nota el amor y la dedicación en ese blog, Jorge. Lo tienen que visitar, acá abajo. No voy a hacer del todo lo que dijiste, pero hay una parábola que es la del abrazo de los ángeles, que justamente apunta a la idea de que la Trinidad es comunión, ¿no? Entonces, lo he dicho catequísticamente, incluso con chicos reales, muchas veces, decirle, bueno, vengan tres que sean amigos, se dan un abrazo, y bueno, acá tenemos un acercamiento a la Trinidad, porque son tres que son amigos, pero como se dan un abrazo que los une a los tres, entonces, en cierto modo son tres, en cierto modo son uno. Y ahí siempre aclaro que si tres somos amigos entre los tres, esa amistad se puede simbolizar con un círculo. Distinto de si yo tengo un amigo en el barrio y otro en el trabajo y que no se conocen entre sí, que ahí serían como líneas paralelas. Y ahí lo que digo, bueno, nosotros que somos un compuesto de espíritu y materia, de alma y cuerpo, el cuerpo es posibilidad de abrazo, pero en un momento se puede sentir como un límite del abrazo, porque cuando el amor es profundo es como que se quisiera ir más allá. Y ahí uno puede pensar en un abrazo de los ángeles, que al no tener cuerpo, y siempre juego con las manitos así, pueden estar el uno en el otro mucho más profundamente. Ya nos acercamos bastante a las personas divinas, porque los ángeles, como las personas divinas, son personas puramente espirituales. La última corrección que habría que hacer es, bueno, los ángeles se parecen a las personas divinas en cuanto a personas puramente espirituales, pero se parecen a nosotros en cuanto creados y limitados. Tendríamos que pensar tres infinitos que están el uno en el otro desde toda la eternidad en un abrazo perfecto de comunión, infinitos y eternos, ¿no? Es preciosa. Yo esa, te comentaba, el año pasado tengo 5º año de primaria, la utilizamos para poder intentar adentrarnos un poquito en la Trinidad, que es algo tan complejo, y cuanto más estudiamos, mejor lo puedes decir vos, como diría también Santo Tomás, menos sabemos, porque esa es la realidad, ¿no? El misterio en sí es hermoso, hermoso, y de enamorarse día a día de eso.
Sí, en realidad no es complejo, los complejos somos nosotros, porque es un misterio de amor, es un misterio de comunión. Y dado que la Biblia nos dice en su primera página que el ser humano está creado a imagen de Dios, de ese Dios, porque fíjate que eso también lo ha hecho notar la teología contemporánea. Los creó a su imagen, los creó varón y mujer. O sea, es la comunión del varón y la mujer, la comunión interpersonal, la que es imagen de ese Dios que a lo largo de la revelación se termina revelando también como comunión de personas, como Trinidad. Entonces, incluso se fundamenta allí hasta la doctrina social de la Iglesia. El capítulo 1 del compendio de la doctrina social de la Iglesia, el número 30 en adelante, es Trinidad. Y yo se lo digo a los alumnos cuando tenemos esa materia en la universidad, digo, podemos hasta hacer un silogismo al gusto de Aristóteles. Dios es un ser social, es comunión, nosotros estamos creados a imagen de ese Dios, nosotros estamos creados para la vida en relación, para la comunión, para la amistad, para la vida en sociedad. Y la calidad de las relaciones que nosotros establecemos en la sociedad no son anecdóticas, como piensa el individualismo contemporáneo, dado que las mismas personas divinas, Santo Tomás las definió como relaciones subsistentes, podemos trasladar a nosotros con un retoque la definición y decir de nosotros que somos sujetos relacionales. Lo relacional es constitutivo. Si mis relaciones son sanas, profundas, amorosas, sinceras, verdaderas, entonces yo también en mi fondo más íntimo voy a estar bien, si no, no. Tal cual, y más como estamos viviendo últimamente, ¿no? Con todo lo que es las redes en sí, siempre digo, a veces soy muy repetitiva con esto, que hacen tanto mal, pero también tanto bien, con estos pequeños mensajes que podemos dar desde estos lugares que tenemos, la inteligencia artificial también que desvirtúa tantas estas miradas que queremos postular y que son dogma de fe, o sea, no es que lo inventamos nosotros o porque nos gusta y nos encanta la Trinidad, qué linda es un dogma que la Iglesia la tiene en su magisterio y se enseña. Entonces, intentar incorporar en nuestro día a día este misterio, ¿no? Desde las parroquias también, desde las catequistas, las formadoras, se cuesta, se cuesta, se cuesta. Y poder, repito, hacer mejores relaciones, que también es algo que estamos viendo tanto en los colegios ahora, lamentablemente, lo que está pasando, la violencia que hay, el poco amor por uno mismo y ni hablar por el prójimo. Entonces ahí ya no estamos en comunión, que es lo que se nos ha enseñado, ¿no? Ahí yo soy muy obsesivo, hasta te diría, con la difusión del icono de la Trinidad de Andrei Rublev, que ya que promocionaste mi blog, sí, ahí se encuentra una buena imagen con buena definición como para imprimirla y difundirla, y también una explicación del icono. Porque ese icono, con solo instalarlo y explicarlo una vez, viene con los nombrecitos abajo, en algún caso Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que se entienda quiénes son, uno corrige las dos falencias que tuvimos los cristianos de Occidente, y cuando digo de Occidente, hablo de anglicanos, presbiterianos, evangélicos, reformados y por supuesto católicos. Los que se salvan son los cristianos de Oriente, de donde viene este icono justamente. Porque ahí vos ves tres personas tan iguales que si no pones los nombres abajo, como tuve la precaución de poner, no sabés quién es quién, porque los rostros no indican mayor o menor edad, entre comillas, y el Espíritu Santo es tan persona como el Padre y el Hijo. Entonces, vemos, mediante un recurso artístico de calidad suprema, eso está reconocido en la historia del arte religioso, que Dios es tres personas y que el Espíritu Santo es tan persona como el Padre y el Hijo. Tal cual, porque lo tenemos siempre que no está mal a ver igual, como el fuego, como la paloma. Siempre se nos fue representando, tanto a nivel inicial, catequístico, y hasta grandes también. Tendrían que tener una mirada mejor o más fiel, podríamos decir, ¿no? Como la que estás mencionando vos. Así que me parece interesante eso. El Catecismo de la Iglesia Católica propone 12 figuras bíblicas del Espíritu Santo, no la paloma sola, ¿no? O sea, está bien. Y hay que hacer como una interpretación. ¿Por qué la paloma? ¿Por qué no un águila? ¿No? ¿Y por qué el viento? ¿Y por qué el fuego? ¿Y por qué el agua? ¿Y por qué la nube? Bueno, ahí el catecismo, cuando estudia el credo, creo en el Espíritu Santo, además del viento, de donde viene el nombre, estudia
otros 10 símbolos, y hay uno más, si yo, no recuerdo yo mal, en el número 1108 del Catecismo, ya en la parte de liturgia, donde habla que es la savia que sale del tronco, que es Jesús, y que vitaliza los sarmientos que somos nosotros, ¿no? Siguiendo la imagen de Juan. Así que bueno, hay una gran riqueza, pero lo que debemos recuperar sobre todo, y ese icono ayuda mucho, es el carácter de persona, tan persona divina como el Padre y el Hijo, ¿no? Exactamente. Te agradezco muchísimo, Jorge, por este tiempo. ¿Querés hacer alguna frase más, algún cierre que vos pienses que no te pregunté y que es valeroso que lo escuchen del otro lado? Quizás simplemente esto, invitar a leer el documento final del sínodo, donde justamente la persona divina más mencionada por primera vez en la historia reciente de la Iglesia al menos, es el Espíritu Santo, y que nos invita justamente con esta propuesta de la sinodalidad a establecer un estilo de vida trinitario en la Iglesia y que eso a su vez funcione proféticamente como un mensaje para un mundo que, como bien decías, está cada vez más individualista, más salvaje y más violento. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos en la próxima.